Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a tener nuestra clase de biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Prestemos mucha atención y bendiciones. Empecemos. Muy bien chicos, de intermedio 1 vamos a tener nuestra clase de biología. Hoy día el tema es nutrición, ¿sí? Vamos a ver lo que corresponde a nutrición. La nutrición es un proceso biológico por el que los organismos van a asimilar los alimentos y los líquidos necesarios para ya su funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición va a ser una ciencia también, que va a estudiar la relación que existe entre los alimentos y la salud. Entonces, especialmente en la determinación de una dieta. Entonces, el término nutrición se refiere a la asimilación de los nutrientes que tiene el alimento para poder mantenernos vivos y realizar nuestras funciones. Y debido a esto se le considera una ciencia, en la cual se va a determinar una dieta, una cantidad, una dosis exacta de alimentos o qué tipos de alimentos se tienen que consumir para tener salud, ¿sí? Tiene algunas características. Aunque alimentación y nutrición se usan como sinónimos, hay que recordar, son diferentes. Primero, la nutrición se hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende qué cosa, un conjunto de fenómenos involuntarios, que nosotros los vamos a conocer como la ingestión, que ingresa el alimento, la digestión, la absorción y al final la asimilación en las células. Esa es la nutrición. Y la alimentación comprende solo el conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos. Entonces, si tú hablas de que un nutriente, un alimento, tú le vas a obtener sus nutrientes, estamos hablando de nutrición. Cuando tú consumes algo, lo ingieres, el metabolismo ayuda a que sea reducido, que sea digerido y que se absorban los nutrientes y luego se almacenen en algunos casos. Entonces, cuando tú ves estos casos, que son fenómenos involuntarios que tú no puedes controlar, estamos hablando de lo que corresponde a nutrición. Pero en cambio, cuando tú seleccionas, tú preparas, escoges, aderezas, ya estás haciendo alimentación. Entonces recuerda, alimentación y nutrición, que frecuentemente utilizamos como sinónimos, no lo son, porque la nutrición son fenómenos involuntarios, mientras que la alimentación es un acto voluntario, tú escoges que vas a alimentarte. En cambio, la nutrición es cuando tú de lo que te estás alimentando, tú vas a obtener los nutrientes y se van a asimilar en tu organismo. Ahora, tenemos dos tipos de nutrición. Primero tenemos a los autótrofos y luego a los heterótrofos. Los autótrofos se lleva a cabo en organismos que producen su propio alimento. Autótrofo es que puede fabricar su alimento. Los organismos autótrofos son capaces de sintetizar sustancias esenciales. Acá te han puesto un ejemplo, que es quimio-lito-autotróficos. Un caso serían aquellos organismos que hacen fotosíntesis, ¿sí? Acuérdate. Y heterótrofos son aquellos que no fabrican su alimento, que deben de alimentarse de sustancias orgánicas que son formados por otros organismos. Los heterótrofos son de dos tipos, los consumidores y los descomponedores. En los autótrofos tenemos casos como los que hacen fotosíntesis, que te decía, las plantas y las algas y las cianobacterias. Y vamos por ahí a tener algunas bacterias que van a formar nutrientes a partir de azufre, ¿sí? Entonces estos, los que fabrican sus alimentos, va a ser autótrofo. En cambio, aquellos que lo obtienen la materia orgánica de otro organismo son heterótrofos. Tenemos los consumidores, como en el caso de los animales y los protozoarios, y descomponedores o desintegradores, como el caso de los hongos y las bacterias, ¿sí? Recuerda, entonces autótrofos podrían ser aquellos organismos que hacen fotosíntesis, en primer caso como plantas y algas y las cianobacterias, y en los heterótrofos no realizan fotosíntesis, consumen de lo que hay en la producción de materia orgánica de otros organismos, y pueden ser consumidores, como lo son todos los animales. Por eso ves toda una fila de animalitos, todos los animales son consumidores, los protozoarios también todos son consumidores, y descomponedores o desintegradores, que en este caso van a ser los hongos y las bacterias. La clasificación de los alimentos. Los alimentos se van a clasificar según su función en tres grupos: constructores, como el caso de las proteínas; energéticos, como los glúcidos y los lípidos; y protectores, como las vitaminas y los minerales, ¿sí? Recuerda, constructores, proteínas; energéticos, los glúcidos y lípidos; y protectores, las vitaminas y minerales. Vamos a detallar cada uno de estos grupos de alimentos, ¿sí? Primero, los alimentos constructores.
que son aquellos que sirven para construir, como su nombre lo dice, o formar órganos o reparar tejidos dañados. Son de especial importancia para las personas que están en edad de crecimiento, y en este caso son las proteínas, que son alimentos constructores, que se van a encontrar en la leche, carne, huevos, pescado y menestra. Por eso es importante en la alimentación de un niño el consumo de esto, ¿no? De todos estos. Por eso que un niño, un adolescente, hasta una persona de más de 25 años no puede dejar de consumir esto, ¿no? El volverse vegano es una alternativa cuando la persona es mucho mayor, más de 35 años por ahí. La idea es que la capacidad que necesita de proteínas las tiene que obtener de los alimentos. Puede ser de carne, de leche, de huevo, de pescado. Se va a obtener proteínas, ¿sí? Alimentos constructores. Alimentos energéticos son aquellos que van a proporcionar energía, como su nombre lo dice, que es necesaria para jugar, correr, estudiar. En este caso, ¿a quiénes teníamos? A los glúcidos o carbohidratos y a las grasas o lípidos, que son alimentos energéticos. Los carbohidratos se encuentran en el pan, cereales, arroz, menestras y los vegetales, mientras que las grasas se encuentran en el aceite, en el tocino y el maní, por ejemplo. También son los que nos van a brindar energía. Entonces, mientras que los constructores nos permiten formar órganos o reparar, los energéticos nos dan energía para cumplir nuestras labores, ¿sí? Los protectores son aquellos alimentos esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, y en este caso tenemos a las vitaminas y a los minerales, que son alimentos ya protectores, ¿sí? Las vitaminas y los minerales se encuentran en frutas y en hortalizas. La mayoría de estos se encuentran en los vegetales, tanto frutas y hortalizas, como te mencioné. Entonces, una alimentación adecuada es aquella que combina estos tres tipos de alimentos: constructores, que recibe proteínas; energéticos, que consume carbohidratos y lípidos, o glúcidos y grasas, que es la otra forma en que se le puede llamar; y los protectores, que haya consumo de vitaminas y minerales, que se obtienen de las frutas y vegetales o hortalizas, como son llamados, u hortalizas, ¿no? Ahora, vamos a tener cuidado con este término, dieta. Algunos dicen estoy a dieta, ¿no? Hay que entender primero qué es dieta. Dieta se denomina el conjunto de alimentos que comes habitualmente. Entonces, la cantidad que tú comes es tu dieta. Hay dieta que es para bajar de peso, hay dieta que es para aumentar de peso, va a depender de qué sea la dieta compuesta, ¿no? Debe estar compuesta por alimentos distintos que aporten nutrientes que necesita el cuerpo en una cantidad adecuada. Los niños y adolescentes necesitan comer principalmente alimentos constructores, proteínas, pues se encuentran en crecimiento. Nosotros las personas que hacen deporte, los otros deportistas, tienen trabajo físico intenso, necesitan comer principalmente alimentos energéticos para mantenerse activo, ¿no? Con brindar energía, como son los glúcidos y los lípidos. Y la energía de los alimentos se va a medir en calorías. Entonces acá hay que tener bastante cuidado, porque las calorías necesarias son de acuerdo a lo que tú realices en actividad. Por ejemplo, si yo consumo mucha gaseosa, un vaso de gaseosa tiene tantas calorías como para poder trotar por 30 a 40 minutos. Un vaso. Imagínate la cantidad de gaseosa que una persona podría tomar, y lo que terminaría generando es que esas calorías no se gasten y generando obesidad en una persona, ¿sí? Ahora, la pirámide alimenticia. Para alimentarnos bien, no solo debemos comer alimentos variados, sino ingerir cantidades justas, ¿sí? Acá te voy a mostrar una pirámide que te muestra una dieta adecuada y balanceada. Se tienen que considerar más solo los alimentos que están en la base inferior y menos los que están en la parte superior. Quiere decir que debemos consumir más frutas y verduras, legumbres, frutos secos, pescado y huevos, carnes rojas, pan, pasta y arroz, lácteos, embutidos y dulces en menor cantidad. Entonces, si tú esto con un equilibrio emocional, tus 7-8 horas de dormir, un balance energético adecuado, tu actividad física diaria de 1 hora, 60 minutos y 6 a 4 vasos de agua al día, vas a tener una nutrición adecuada. Entonces, la pirámide alimenticia nos indica qué es lo que debemos comer más. Debemos comer más frutas y vegetales. De ahí vienen las proteínas, ¿sí? Como verás, las proteínas. Y por último tienes el caso de los embutidos, que no son muy recomendables, y los dulces, ¿sí? Entonces, esta es una dieta adecuada, guiada por una pirámide alimenticia. Ahora, va a haber algunos percances en este tipo de nutrición, que son los trastornos. Hay dos trastornos alimenticios. Uno se llama anorexia y el otro se llama bulimia. La anorexia, las personas anoréxicas sufren de un trastorno que es psicológico, que les va a impedir alimentarse correctamente, porque tienen la creencia de que están subidas de peso. O sea, ella está así, toda esquelética, la piel muy pegada a los huesos, se observa en el espejo y lo que ella ve es que es robusta, rellenita.
Entonces esta persona tiene un problema psicológico, ¿no? En la que va a pensar que está muy gordita, ¿no? Que está muy llenita. Y entonces, ¿qué hacen? Pasan hambre para bajar de pesos y siguen viendo gorditas y no dejan de comer. Esta enfermedad se inicia generalmente en la adolescencia y si no es tratada a tiempo pueden llegar a causar la muerte, ¿sí? Lo de la apariencia es algo a trabajar, ¿no? No importa si uno es gordito, flaquito, la importancia es que esté saludable con la alimentación que tiene, ¿no? Y con las actividades que hace. Pero esto ya es un trastorno psicológico. Uno no se puede ver en el espejo gordito si es que presenta bastante deterioro en el peso, ¿no? Entonces la anorexia hay que apoyar, ¿no? La bulimia, que no la puedes confundir, las bulímicas son aquellas personas que no pueden dominar la necesidad de ingerir grandes cantidades de alimentos. Entonces estas personas comen, pero después les invade el temor o el miedo a engordar y que empiezan, se ponen el dedo en la garganta, provocan el vómito y vomitan todo lo que comieron. Entonces se llenan y luego vomitan, comen y vomitan. Es otro trastorno alimenticio. Anorexia, recuerda, al verse al espejo se ve gordita la persona, y la bulimia come, pero induce vómito, ¿sí? Muy bien. Ahora, la malnutrición. Si tú tienes poca alimentación, lo que vas a tener es desnutrición, ¿no? Este trastorno se caracteriza por la carencia de nutrientes. Actualmente es un problema que causa la muerte de muchos niños debido principalmente a la pobreza extrema que hay, ¿no? Hay lugares en África donde los niños se les ve así, ¿no? Totalmente cadavéricos. Las costillas se notan bien marcadas en el pecho. Índice total de desnutrición, ¿no? Y el otro, todo lo contrario, es la obesidad, que este trastorno se caracteriza por la acumulación de grasa en distintas zonas del organismo. De no ser tratado puede llegar a ser un serio problema de salud, siendo los más afectados propensos a sufrir afecciones cardíacas, porque ya venas, arterias se colapsan por tener grasa, ¿no? Que obstruye la circulación sanguínea. Entonces estos son por casos de malnutrición, carencia de nutrientes y exceso. Por eso que es adecuada una nutrición balanceada. Por eso, recomendación, tú tienes que comer todo lo que se te brinde en casa: verduras, vegetales, carnes. No hay nada que yo no como esto no me gusta. Hay que comer de todo, chicos. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase. Espero que les haya gustado. Un abrazo fuerte a la distancia y recuerda, quédate en casa. Muy bien, bendiciones. Nos vemos. Chao.